Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un verdadero torbellino en el mundo del espectáculo, un drama que ha dejado a muchos con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar el misterio, a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y por supuesto, la verdad, o al menos, lo más cercano a ella, sobre el supuesto lío entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben, este tema ha explotado en redes sociales, foros y blogs, y la verdad es que la curiosidad es innegable. ¿Realmente hubo algo entre estas dos estrellas turcas? ¿Qué pasó? ¿Hay algo de verdad detrás de todo el drama que se ha generado? Prepárense porque hoy vamos a analizarlo todo, desde sus inicios en Erkenci hasta las supuestas tensiones y los rumores más locos que han circulado. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, tenemos muchos temas interesantes por venir. Y ahora sí, comencemos a desenredar este enredo. Todo comenzó con Erkenci o Pájaro Soñador en español, la serie que catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. Para aquellos que no la conocen, es una comedia romántica turca que conquistó a audiencias de todo el mundo con su historia de amor apasionada, sus paisajes espectaculares y, por supuesto, la química electrizante entre sus protagonistas. Y vaya que si había química, muchísima química. *** El auge de Erkenci, un fenómeno global ***. La historia de Erkenci es en sí misma un cuento de hadas moderno. La serie, emitida originalmente en Turquía, rápidamente trascendió las fronteras, conquistando corazones en países de Europa, América Latina y el Medio Oriente. La trama, sencilla pero efectiva, giraba en torno a Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can Divit. La serie estaba repleta de elementos que la hacían irresistible: una protagonista femenina fuerte e independiente, un protagonista masculino misterioso y atractivo, una ciudad vibrante y romántica, y una banda sonora pegadiza que acompañaba las escenas clave. Pero por encima de todo, era la química entre Can Yaman y Demet Özdemir lo que realmente atraía a la audiencia. Su conexión en pantalla era palpable, casi tangible. Se respiraba el deseo, la complicidad, la pasión en cada mirada, en cada abrazo, en cada beso. *** Can Yaman, el hombre que conquistó el mundo ***. Can Yaman, con su físico imponente, su mirada penetrante y su carisma arrollador, interpretaba a Can Divit, un fotógrafo aventurero, rebelde y sensible. Su personaje, con sus tatuajes, su barba desaliñada y su espíritu libre, representaba el arquetipo del hombre ideal, fuerte, protector y profundamente enamorado. Yaman, que ya había participado en otras producciones turcas, se convirtió en un ídolo de masas gracias a Erkenci. Su fama creció exponencialmente, convirtiéndose en portada de revistas, embajador de marcas de lujo y objeto de deseo de millones de fans en todo el mundo. El éxito de Can Yaman no se limitó a su atractivo físico. El actor demostró ser un profesional dedicado y comprometido con su trabajo. Se preparó a fondo para el papel de Can Divit, aprendiendo a montar a caballo, a nadar en el mar y a sumergirse en la cultura turca. Su interpretación fue elogiada por la crítica y el público, que valoraron su capacidad para transmitir emociones complejas y su habilidad para conectar con el personaje. *** Demet Özdemir, la estrella en ascenso ***. Demet Özdemir, con su sonrisa radiante, su talento natural y su encanto innato, daba vida a Sanem, una joven soñadora, ingeniosa y llena de energía. Su personaje, con su espíritu libre, su optimismo inagotable y su amor incondicional, representaba el arquetipo de la mujer moderna, independiente, valiente y capaz de luchar por sus sueños. Özdemir, que también había participado en otras producciones turcas, se consagró como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía gracias a Erkenci. Su popularidad creció rápidamente, convirtiéndose en un icono de estilo, imagen de marcas de moda y referente para miles de jóvenes en todo el mundo. El éxito de Demet Özdemir no se basó únicamente en su belleza. La actriz demostró ser una intérprete versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Se preparó a fondo para el papel de Sanem, estudiando la cultura turca, practicando la escritura y trabajando en su expresividad. Su interpretación fue elogiada por la crítica y el público, que valoraron su capacidad para transmitir emociones complejas y su habilidad para conectar con el personaje. *** La química innegable, el secreto del éxito ***.
La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, sin duda, el ingrediente secreto del éxito de Erkenzicus. Su conexión en pantalla era tan fuerte que traspasaba a pantalla y llegaba al corazón de los espectadores. La forma en que se miraban, se tocaban y se relacionaban era auténtica y creíble. El público se enamoró de su historia de amor, sufriendo y celebrando cada uno de sus encuentros y desencuentros. La química entre los dos actores no era solo el resultado de un guión bien escrito o una buena dirección. Era algo más profundo, algo que emanaba de su propia personalidad y que se manifestaba en cada escena. Se notaba que se sentían cómodos el uno con el otro, que se divertían juntos y que disfrutaban de su trabajo. Esta complicidad se tradujo en una interpretación magistral que conquistó a millones de personas en todo el mundo. *** Rumores de romance, la chispa que encendió la llama ***. Durante la emisión de Erkenzicus, los rumores de un romance en la vida real entre Can Yaman y Demet Özdemir eran constantes. Las fotos y vídeos que circulaban en redes sociales, donde se les veía muy juntos, cómplices y sonrientes, alimentaron la llama de la esperanza para los fans. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y teorías. Los fans analizaban cada foto, cada vídeo, cada comentario en busca de pistas sobre su supuesta relación. Se decía que la química que transmitían en la pantalla era tan fuerte que era imposible que no existiera algo más. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, empezó a seguir cada uno de sus movimientos. Cualquier interacción, una mirada, un abrazo, una foto juntos, era noticia. ¿Eran solo compañeros de trabajo o había algo más? La pregunta rondaba en el aire. *** La persistencia de los rumores, un festín para los fans ***. Los fans, ávidos de noticias sobre sus ídolos, crearon comunidades online dedicadas a investigar y analizar cada detalle de la vida de Can y Demet. Crearon foros, grupos de discusión y páginas de fans en redes sociales, donde compartían fotos, vídeos y teorías sobre su supuesta relación. Los fans más apasionados incluso llegaron a crear montajes y vídeos editados, donde imaginaban cómo sería su vida juntos. La persistencia de los rumores fue tal que la prensa turca, siempre atenta a las noticias del corazón, no dudó en alimentar la especulación. Los medios de comunicación publicaron artículos, reportajes y entrevistas que analizaban cada detalle de la supuesta relación. Los paparazzi seguían a los actores a todas partes, intentando captar cualquier señal de afecto o intimidad. ***, las señales y los rumores, un juego de pistas ***. Aunque nunca hubo una confirmación oficial de un romance, y tanto Can como Demet siempre negaron cualquier relación, las señales y los rumores persistían. Se hablaba de cenas románticas en restaurantes exclusivos, escapadas secretas a lugares paradisíacos y mensajes ocultos en sus redes sociales. Los fans, por supuesto, se volvían locos intentando descifrar cada detalle. ***, las cenas románticas ***, se decía que Can y Demet eran vistos cenando juntos en restaurantes de moda en Estambul. Algunos testigos afirmaban haberlos visto muy cercanos, intercambiando miradas cómplices y compartiendo momentos de complicidad. ***, las escapadas secretas ***, se rumoreaba que Can y Demet habían hecho escapadas secretas a lugares como la costa turca o incluso a países europeos. Los fans especulaban sobre el destino y la duración de estos supuestos viajes. ***, los mensajes ocultos ***, los fans analizaban cada publicación de Can y Demet en redes sociales en busca de mensajes ocultos. Algunos interpretaron ciertas frases, emojis y fotos como señales de su amor. ***, el distanciamiento, que rompió la magia, ***. Pero luego algo cambió. Las tensiones entre los dos actores comenzaron a hacerse evidentes. Rumores de peleas en el set, discusiones y distanciamiento empezaron a circular. La química, que antes parecía inagotable, empezó a apagarse. La prensa turca empezó a especular sobre una posible crisis en su relación. ¿Qué había pasado? ¿Qué había roto esa magia? ¿Fue la presión mediática? ¿Eran sus personalidades demasiado diferentes? O quizás la ambición profesional. ***, teorías y especulaciones, las razones del desencanto ***. Una de las teorías más populares es que la presión mediática y la expectación del público pudieron haber sido demasiado para ellos. La constante atención, los rumores, la imposibilidad de tener privacidad, pudieron haber afectado su relación.
La fama repentina y la exposición pública constante pueden ser difíciles de manejar, especialmente para personas jóvenes. La presión de mantener una imagen pública idealizada, junto con la constante especulación sobre su vida privada, pudo haberles generado estrés y ansiedad. Otra teoría sugiere que las personalidades de Khan y Demet, aunque compatibles en la ficción, eran demasiado diferentes en la vida real. Khan Yaman, conocido por su personalidad enérgica y su fuerte carácter, podría haber tenido dificultades para lidiar con la personalidad más reservada y discreta de Demet Özdemir. Las diferencias en sus estilos de vida, sus intereses y sus prioridades también podrían haber contribuido al distanciamiento. También se especuló con la posibilidad de celos profesionales. Ambos actores estaban en la cima de su carrera y aunque compartían un proyecto, también competían por el reconocimiento y las oportunidades. La envidia profesional y la competencia por los roles y los contratos podrían haber generado tensiones entre ellos. *** El después de Erkenci-Kuş, caminos separados ***. Después de la serie, cada uno siguió su camino. Khan Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y trabajando en proyectos ambiciosos. Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más queridas del país. La vida los llevó por senderos diferentes, con agendas ocupadas y compromisos internacionales. Khan Yaman, el triunfo internacional ***. Khan Yaman, aprovechando el éxito de Erkenci-Kuş, decidió expandir su carrera a nivel internacional. Se mudó a Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare y Sandokan, demostrando su talento y versatilidad como actor. Su éxito en Italia lo convirtió en un ícono de la moda y un embajador de marcas de lujo. Yaman continuó trabajando en proyectos ambiciosos, participando en películas y series que lo consolidaron como una estrella de renombre internacional. Demet Özdemir, el éxito continuo en Turquía ***. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía. Protagonizó nuevas series como Doğduğun Evkaderindir y Adnfara, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Özdemir continuó trabajando en proyectos de calidad, demostrando su talento y su capacidad para conectar con el público. Su éxito en Turquía la convirtió en una de las actrices más solicitadas y reconocidas del panorama televisivo turco. La relación actual, cordialidad y distancia ***. A día de hoy, la relación entre ellos parece cordial, pero distante. En entrevistas evitan hablar el uno del otro y aunque se cruzan en eventos, no suelen interactuar. La imagen de pareja que conquistó a millones de fans ha quedado atrás, dando paso a una nueva realidad. La cordialidad que mantienen sugiere que no hay rencores ni resentimientos, pero la distancia física y emocional es evidente. El enigma sin resolver, ¿hubo romance? Y es aquí donde entran las preguntas importantes, ¿hubo realmente un romance? ¿O todo fue una estrategia de marketing para promocionar la serie? ¿Qué porcentaje de lo que vimos era real y qué porcentaje era ficción? La verdad, amigos, probablemente nunca la sabremos por completo. Lo que sí sabemos es que Erkenci-Kuş nos regaló una historia de amor inolvidable, con personajes entrañables y una química que traspasó la pantalla. La importancia de la perspectiva, más allá del morbo ***. Y es que al final del día, creo que lo importante es disfrutar de lo que nos ofrecen, y no enfocarnos en el morbo. Aunque nos encante el chismecito, la realidad es que no sabemos lo que ocurre en la vida privada de nadie. Podemos especular, podemos teorizar, pero la verdad verdadera, solo la conocen ellos. El mundo del espectáculo, como todos sabemos, es complejo y a veces manipulado. Las relaciones, las emociones, las tensiones, todo se mezcla en un cóctel explosivo. Y aunque nos encante analizar y juzgar, es importante recordar que estamos viendo solo una pequeña parte de la historia. La privacidad es un derecho fundamental, y es importante respetar la decisión de los actores de mantener su vida personal fuera del ojo público. En conclusión, un legado inolvidable ***. En resumen, la verdad sobre el supuesto lío entre Khan Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. Los rumores, las especulaciones y las evidencias son muchas, pero la confirmación oficial nunca llegó. Lo que sí sabemos es que su química en Erkenci-Kuş fue innegable y que su historia nos dejó momentos inolvidables.
Su interpretación, su conexión y la magia que crearon en la pantalla conquistaron a millones de personas en todo el mundo. Su legado perdura y Erkenciküs sigue siendo recordada como una de las series turcas más exitosas de la historia. *** Preguntas y reflexiones, el *debate abierto***. Y ahora cuéntenme ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿O piensan que todo fue parte del show? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir sus opiniones. ¿Creen que la presión mediática influyó en su relación? ¿Creen que las personalidades de Can y Demet eran compatibles? ¿Qué opinan de la forma en que se manejó la situación? ¿Creen que la serie Erkenciküs habría sido igual de exitosa sin su química? ¿Qué esperan del futuro de Can Yaman y Demet Özdemir? No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.